Bien, mis hermanos, pues abran sus Biblias, prendan sus Biblias, mis hermanos que están allá en casa, y vamos a citar la palabra, ¿ok? Ya están todos ahí, mis hermanos. Mateo capítulo 12, versículo del 15 al 21, y cito: Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de ahí, y muchos le siguieron, y los sanó a todos, y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Mirad mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá, ni gritará, no habrá quien en las calles oiga su voz, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta porción tan preciosa, donde tú mismo, Señor, a través del profeta y de tu palabra en el Evangelio, nos revelas al siervo escogido, a nuestro amado Señor Jesucristo, para que en este día, Señor, recordemos todos unidos aquí en esta congregación cristiana, ¿quién eres tú, Padre? Por toda la eternidad. Y yo te pido, Señor, que lo que hoy escuchemos verdaderamente nos meta en arrepentimiento, en un cambio de juicios y actitudes, para que valoremos en todo lo que vale, Señor, el hecho de tu sacrificio y de lo que veniste a hacer a este mundo para traernos salvación y vida eterna. Yo te ruego, Padre, que abras nuestro entendimiento y que de esa manera, Señor, al comprenderlo, Padre, realmente nuestra vida vaya avanzando, nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, hoy dé un paso grande, Señor, hacia esa edificación que tú quieres que tengamos en ti, Señor, y que estemos seguros, Padre, sin miedo ante las adversidades, aflicciones y circunstancias que nos vaya presentando el mundo, Padre. Necesitamos, Padre, que nos infundas ese valor en nuestro espíritu, para que de esa manera, Señor, levantemos nuestra voz, ya que el tiempo de nuestra liberación se acerca, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Bien, mis hermanos, pues ahora sí vamos a desempacar esta palabra. Y aquí traemos, como ya saben ustedes, mis hermanos, el preámbulo del sermón anterior, que ustedes recuerdan que el Señor Jesús, habiendo denunciado sus tradiciones y costumbres a toda la comunidad religiosa judía, ellos ahora buscaban destruirle. Así terminó. Ellos ansiaban destruir a Jesús. ¿Por qué? Porque con la verdad que él traía había puesto en peligro algo que todos los seres humanos tenemos y que en muchas ocasiones somos presa de ese pecado. No es un pecado escandaloso, es un pecado callado, es un pecado que no se ve casi, pero cómo nos destruye, igual que estos mismos hombres por los cuales querían destruir a Jesús. Cuando vino, los confrontó con ese pecado, ellos se llenaron de ira, ellos se llenaron de odio, y dice la palabra al terminar el versículo anterior del capítulo anterior, que buscaban cómo destruirle. Ese pecado se llama orgullo, hermano. Cuando a un ser humano como tú y como yo nos pisan el orgullo, o sea, respondemos de una manera feroz si no estamos en Cristo. Aún a veces estando en Cristo, respondemos de igual manera. Por eso el Señor les pegaba en sus costumbres, les pegaba en sus tradiciones, que no era otra cosa más que el desvío de la verdadera palabra de Dios. Él a eso vino, no vino a callar, vino a manifestar una verdad. Y entonces, entrando ya en materia, en el versículo 15 dice que nuestro Señor sabía perfectamente los planes de los fariseos. Él lo sabía.
Dice el versículo 15, mas Jesús sabiéndolo, se retiró de ahí. Él sabía que lo querían destruir, él sabía que lo querían matar, él sabía del odio tan profundo que germinaba en los corazones de aquellos que no van a aceptar a Jesús. Él sabe ahorita, hermano, qué hay en nuestro corazón. Él sabe de nuestro caminar, de nuestro proceso, de nuestro avance o de nuestro retroceso. De verdad, Él lo sabe. Yo no lo sé. Inclusive a veces no lo sé ni de mí mismo, pero Él sí sabe lo que está pasando. Entonces, por eso Él, sabiéndolo, que iban a destruirle, que querían, inclusive si en ese momento hubiera existido un asesino a sueldo, lo mandan en ese momento. Si hubiera existido la manera de matarlo en ese momento, lo hubieran hecho. Pero el tiempo aún no se había presentado para eso, hermano. Ustedes lo saben, que había un tiempo para todo en la obra de Jesús. Entonces dice que se retiró de ahí y muchos le siguieron y los sanó a todos. Entonces dice aquí que nuestro Señor sabía perfectamente los planes de los fariseos y lo perverso de sus corazones, hermano. Por eso les decía yo que Él sabe ahorita exactamente qué está pasando con nosotros. Él sabe cómo está nuestro corazón ahorita. Él sabe si está endurecido, porque dice, Él sabía de sus corazones endurecidos. Esa era la razón por la cual los evadía con facilidad. La obra redentora la conocía perfectamente. Esta obra redentora, hermano, la ideó la Trinidad. Cuando el Señor Dios decide tener un pueblo, crear todo el universo y poner en ese universo tan grande y tan vasto, que muchos se han oído esa famosa frase de mucha gente, ¿no? No seas tan egoísta. ¿A poco crees que estamos solos en este universo? ¿No? ¿Ustedes creen que el Señor, siendo el dueño del universo, no nos hubiera revelado que hay otros lugares? ¿No creen eso, hermano? Que ya nos hubiera dicho que no hay problema, no estamos solos en el universo. Pero hasta ahorita, donde sabemos, Él creó el universo y creó un planeta en donde estamos habitando nosotros y de donde iba a escoger gente como tú y como yo para que un día estuviéramos reinando eternamente con Él. Él lo sabía, lo sabe y lo sabrá toda la vida. Ahora quiere que tú estés consciente. Por esa situación la Trinidad idea, ¿sí?, esta situación perfectamente. Él, en obediencia, Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Pero ¿en dónde está eso, pastor? Porque ustedes, miren, hermanos, si han escuchado que la Trinidad ideó que el mundo y el universo existiera y que está plasmado en Génesis. Pero ¿en dónde está que realmente la Trinidad ideó este plan de redención? ¿En dónde se sentaron ellos? ¿En qué parte? ¿En dónde de la Biblia dice que esto lo idearon ellos? Vámonos a Juan. Vámonos al Evangelio de Juan, mi hermano. En el capítulo Juan 6, en el versículo 38. Hoy vas yo creo que ya lo has leído, hermano, pero a lo mismo que como cualquiera de nosotros, a veces se nos olvida, ¿sí? Hoy lo vas a recordar. En Juan 6:38, fíjate cómo dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice Jesús, ¿cierto? Él venía a hacer la voluntad del Padre. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del que me envió, que todo lo que me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esa es la voluntad de mi Padre, que de todo aquel que ve al Hijo y crea en Él, tenga una vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Él viene a hacer la voluntad de Dios. Y entonces dice aquí, Él sabía que ha determinado
tiempo moriría a manos de los romanos. ¿Estamos de acuerdo? Él lo sabía, ya, no hay problema. Sabía que ahí iba a ser acusado injustamente por los judíos. Ustedes lo saben perfectamente también, que cuando lo llevan a juicio al Señor, ¿qué es lo primero que hacen los judíos? Difamación. Lo difaman tremendamente, ¿sí? Para poder acusarlo, e inclusive ahí hubo una serie de movimientos, tanto emocionales y espirituales, por lo que era Jesús. Ustedes en alguna iglesia muchas veces han visto aquellas obras o alardes de poder en donde un predicador se levanta y te toca, hermana, y te caes para atrás. Y dicen que es una obra del Espíritu Santo. Y en la Biblia está redactado que todo el que cae para atrás es para juicio. Es para juicio de condenación. ¿En dónde está esto, pastor? Cuando van a apresar a Jesús, porque les estoy hablando que él sabía que a determinado tiempo los romanos lo iban a matar. ¿Quién fue a apresar a Jesús? Iban romanos, iba la policía judía del templo, iban como 100 gentes, dicen por ahí los historiadores, ¿sí? Y cuando llega Jesús, cuando llegan a Jesús y le preguntan, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Qué dice él? ¿Quién recuerda? Yo soy. Le preguntan, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y dice él, yo soy. ¿Qué sucedió? Todos se cayeron para atrás. En juicio, hermano. En juicio. El que debe de caer, el cristiano es lo que debe de caer, es para adelante. Hincado, humillado, salvado. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando fueron, esto que hizo, él sabía que los romanos lo iban a apresar y que los judíos lo iban a acusar. Pero, fíjate bien, Hechos 2:22. Vete a Hechos 2:22. Él sabía perfectamente de esto. Hechos 2:22. Y esto está precioso porque el libro histórico de Hechos, en el 2:22, te va a decir algo muy precioso. Pedro, ahí estaba Pedro en su primer sermón, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Pedro ya no era el hombre cobarde que se había ido a esconder, que le había traicionado, que había llorado amargamente. No, ya era un hombre lleno del Espíritu Santo. En ese momento estaba dando su sermón. Y ya casi para terminar, dice, varones israelitas, le dice a todos los que estaban ahí. ¿Cuántos eran? ¿Quién recuerda? Porque después de ese sermón se convirtieron, ¿cuántos? 3,000 se convirtieron a Cristo. Y entonces dice, varones israelitas, les está hablando a los judíos, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, es un varón apreciado por Dios, ¿cierto? Le está diciendo a los israelitas, Jesús es un varón que vino aquí a la tierra y que verdaderamente Dios lo está apoyando y está confirmado por él, les dice. ¿Y saben qué? Hizo muchos milagros. ¿Qué estaba haciendo en ese momento Jesús? Los sanó a todos, ¿recuerdan? Sí. Ok, les dice, hizo entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, como vosotros mismos lo sabéis. Ahora fíjate lo que dice el 23. Pon muy bien atención en ese versículo 23. A este entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que los romanos lo mataron, que los judíos lo acusaron falsamente, pero que el Padre, la Trinidad, en un plan, lo que te decía yo hace rato, determinado,
¿sí? En un plan determinado y en su previo conocimiento que tenían ellos, dice ahí, de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo matasteis. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que el Padre fue el responsable de ponerlo ahí, pero era el menos culpable. Eso es precioso, ¿eh? Fíjense bien, dice, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. No era posible. Ok, dice aquí, una explicación profunda, fíjate bien, una explicación profunda del misterio que encerraba que un hombre que había sido aprobado por Dios, Jesús, aprobado por el Padre, sufriera una muerte tan terrible como si estuviera abandonado por Dios. Eso es lo que muchas veces la gente no alcanza a comprender cuando empieza a conocer de Dios. Por eso mucha gente prefiere algo sencillo que no profundice en las cosas de Dios. Te lo voy a volver a repetir, una explicación profunda del misterio que encerraba que un hombre que había sido aprobado por su Padre sufriera una muerte tan terrible como si estuviera abandonado por él. ¿Cómo era posible que lo amaba tanto, lo aprobó y lo mandó a la cruz? Pero hoy tú ya sabes por qué. Por eso él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Dios Padre, Jehová Dios, era el mayor responsable, pero el menos culpable. Eso está precioso, que uno lo comprenda. Él era responsable de la muerte de Jesús, pero era el menos culpable de la muerte de Jesús. Ahora fíjate bien, el Padre, por medio de la muerte en la cruz de Jesús, se proveía el Padre a sí mismo del único sacrificio aceptable para nuestra redención. ¿Sí entiendes eso, hermano? Tan precioso. El Padre eterno, Jehová Dios, por medio de la muerte de su Hijo en una cruz, se proveía a sí mismo el único sacrificio aceptable para nuestra redención a través de su sangre como precio. Su muerte es la obra más grandiosa de sabiduría, poder y de amor infinito que tú puedas conocer. Ahí se acaban todas las patrañas, hermano, del supuesto amor que existe después de eso. Ahí se acaba. Por eso nosotros, hermano, bien cimentados aquí en la tierra, con los pies puestos en la tierra, cuando alguien se va a casar, tiene que saber esto, tanto el hombre como la mujer, para que ese amor que van a disfrutar, ese matrimonio que va a vivir en esta tierra, esté sustentado por este amor tan infinito. Por este amor tan infinito. Aquí hay varios matrimonios. Y reflexionenlo, hermanos, porque el Padre eterno, Jehová Dios, era lo único que podía aceptar como pago a la gran ofensa que se había hecho por el pecado contra él, y dio a su Hijo. Por eso él lo sabía, él lo está diciendo ahí, ¿no? Dice, y después, posteriormente, hermano, en el versículo, regresemos a Mateo 12, en el versículo 16, les dice, les advirtió que no lo revelaran a nadie. A través de Jesús saber que lo querían matar y se retira de ahí, nosotros tenemos que entender que no era el momento, pero que sí, a través de este versículo Dios nos revela la infinita misericordia del misterio que muchos desconocen en esta vida. Muchos, incluyendo a los cristianos en las iglesias. Por eso estaba hablando de matrimonios que al conocer este amor tan grande, se termina la situación en una casa de desunión cristiana,
de veras. Una casa que es cristiana, donde viven cristianos, se termina la desunión al comprender este amor. Si no es el matrimonio, si vive mamá, papá, quienes sean, hermano. Si tú vives con otros parientes que son cristianos, esto lo tienen que entender. Jesús posteriormente les advierte, cuando sana a todos, no lo revelen. Les dice, no le revelen. Les advirtió que no lo revelaran quién era Él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, y ahorita lo vamos a ver, ¿por qué no quiso que lo revelaran? Ya escucharon algo en el video. Pero dice, es probable que en este contexto el Señor Jesús quería evidenciar nada más su condición mesiánica. ¿Cuál es su condición mesiánica? Él es el Mesías, el ungido de Dios, y uno de los aspectos mesiánicos Él tenía que cumplirlo haciendo milagros, señales y prodigios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero aquí hay algo muy importante. Él no venía a buscar fama, Él no quería ser famoso. ¿Sí? Ni mucho menos quería alardear o estar en una plataforma de popularidad. Él no quería eso. ¿Qué pedía el Señor aquí? ¿Qué pedía? ¿Qué se imaginan que pedía cuando decía, yo no quiero, no, mira, ya te sané, pero no lo vayas a andar contando, ¿no? ¿Qué pedía? Es una palabra muy sencilla que el mundo alardea mucho de ella. Anonimato. Anonimato. ¿No te ha pasado que tú haces algún bien y se te queman las habas porque lo sepan? Que tú fuiste el que hiciste eso. ¿No te ha pasado, hermano, que haces algún bien y como yo hice esto, cuélguenme la medallita a mí? Cuando el Señor decía, no, si tú como cristiano vas a hacer un servicio, vas a hacer un favor, vas a trabajar la misericordia, vas a trabajar el desprendimiento, por eso Jesús te lo plasma aquí. Él no quería fama, no quería alardear, no quería una plataforma en donde fuera popular. Lo que Él hacía a través de sanar era que mostraba su compasión y su misericordia por la enfermedad. De la gente le movía a sanarlos, ¿cierto? Los sanaba, aquí dice, sanó a la mitad, no, dice sanó a todos. Y cuando Él hacía esto, era por la misericordia y la situación mesiánica que Él traía, sanaba a todos. Pero realmente eso no era lo primordial, porque su verdadera misión eran las almas, ¿cierto? No los cuerpos. Muchos de ellos, hermano, muchos de los que sanó, no creyeron en Jesús. No creyeron en Él, pero sanó sus cuerpos. ¿Recuerdan una pequeña circunstancia en la Biblia de 10 leprosos? Que sanó a 10. ¿Cuántos regresaron a darle las gracias? 1. Por eso Él dice, ¿por qué, hermano? Es verdad que ahora hemos puesto mucho énfasis en cuidar nuestro cuerpo, ¿cierto? Somos gente extremadamente precavida para cuidar nuestro cuerpo, para cuidar el de los demás. Hoy la vida nos ha planteado una situación que le llaman pandemia, ¿estamos de acuerdo? Y que nunca nos habíamos enfrentado, nosotros en este siglo, en esta generación, no nos habíamos enfrentado a eso. No es que la humanidad no lo haya enfrentado, ya lo han enfrentado en otros lugares, en otras épocas, las pandemias, pero nosotros no. O sea que nos encontramos viviendo una experiencia totalmente inusitada. ¿Vamos a cometer errores? Sí. ¿Vamos a descubrir situaciones que alrededor de esto hay mucha mentira? Sí. ¿Vamos a encontrar que alrededor de esto también hay una gran verdad? Sí. ¿Vamos a vivir una experiencia en donde los corazones van a ser expuestos para que nos demos cuenta cómo somos? También.
O sea, es algo en lo cual estamos metidos todos, pero la mayor parte importante es que nosotros, al igual que Jesús, no estemos preocupados tanto por los cuerpos, sino por las almas. Porque eso es lo que pasa aquí. Él, su propósito, curó, sanó. Y nosotros sabemos que en Isaías también, él dice: todas las enfermedades me las voy a llevar a la cruz y las voy a clavar ahí, pero probablemente no nos cure de este lado de la gloria, sino del otro lado, ¿no? Si nos cura aquí, qué bueno. Yo estaba viendo un video y se los comentaba, no sé a quién, si ayer o no sé a quién se lo comenté, no sé si a mi hija, porque luego como que se me va el avión, ¿no? Un video de una caricatura de un tema del autismo. Es un niño que es diferente a los demás. Y cuando lo estaba yo viendo, el significado que tenía, porque le dan un significado un poquito como que al principio no entiendes, ¿no? Que es un niño que vive con su papá, es una caricatura, la están pasando el video, y de repente el niño vuela y le da miedo a la demás gente, al mismo papá. Cuando comprendí el mensaje me puse a llorar. Me acordé de algunos de mis hermanos que tienen este problema con sus hijos. Y le agradecía yo a Dios, le bendecía yo en ese momento a Dios, porque sabía que esa enfermedad también va a ser sanada. De verdad, hermanos. Y sé que muchos de nosotros estamos viviendo situaciones fuertes con algunos familiares que han pasado o que tienen en este momento el famoso virus, pero sé que esta situación también va a ser sanada por Jesús y que debemos levantar nuestra voz valientemente, y debemos tener precauciones, pero no debemos irnos a un extremo. Por eso Dios está levantando otra vez a su gente porque no es lo mismo estar en casa que estar aquí, hermanos, que estar conviviendo, para que vivamos, para que entendamos, para que trascendemos, vayamos a trascender esta situación y se nos vaya yendo el miedo de nuestra vida, para que enfrentemos verdaderamente como debe de ser esta situación, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, él estaba más preocupado por las almas que por los cuerpos. La exaltación de nuestro Señor no se debía en su poder sanador, no se debía en eso. O sea, Él no iba a ser exaltado por haber sanado a millones. Él no iba a ser exaltado por eso. ¿Por qué iba a ser exaltado? Por la muerte en la cruz. Filipenses 2:7. Porque aquí nosotros a veces perdemos la perspectiva, ¿no? El Señor es exaltado. Ahorita lo cantamos. Yo ahorita, la hermana puso unas alabanzas que verdaderamente me prendieron, o sea, en mi espíritu, de toda la palabra cantada, ¿no? Yo digo, ¿y ahora qué predico? Sí, ya en todas las alabanzas se predicó el sermón. ¿Qué les dije? Filipenses 2:7. Sí, ya no puedo acceder a este sitio. Ya me quitaron la conexión de internet. ¿Está mal? Pepe, ¿me prestas las Américas? Gracias. Ok. Filipenses. ¿Se fue el internet, Matei? Filipenses 2, versículo 7. Y cito, hermanos: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él es el siervo escogido, así se llama el tema de hoy. Tomó forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Nosotros somos hombres, hermanos, somos humanos, para que verdaderamente el pecado del orgullo realmente le peguemos con todo el fervor que podamos, para humillarnos a sí mismos, ¿no? Entonces dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente
obediente, obediencia quiero, no sacrificio, hasta la muerte y la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Se dan cuenta? No era en el poder sanador su exaltación, no, ya no hay. No era en su muerte en la cruz. Y luego ya en el verso 18, hermano, pasamos al verso 18, y aquí el Señor cita a Isaías 42:1-4. De verdad, todo lo que vamos a ver ahorita de aquí, si lo quieren ver en Mateo, ya regresó. Si lo quieren ver en Mateo o lo quieren ver en Isaías, dice lo mismo, hermano. Agarra el Señor Jesucristo y toma Isaías y lo cita. Y yo les he dicho, hermano, si tú vas a dar un consejo, si tú vas a hacer algo en tu iglesia, si tú vas a proponer un plan, ¿no? Nosotros nos reunimos cada mes y medio y tenemos junta de servidores. Y yo les he dicho a mis hermanos y mis hermanos me han dicho a mí, pastor, si vamos a traer una propuesta, traigamos la propuesta con una visión bíblica, ¿no? Para comprar una escoba. No, eso ya no es tanta bronca, ¿verdad? Comprar una escoba, no, eso ya. Pero hay propuestas. Si el Señor Jesucristo tomaba la Biblia para vertir algo, porque Él lo tomó así, pues nosotros con más razón, hermano. Nosotros con más razón, no salgas con tu filosofía o con un poema bonito que viste un día por ahí afuera del Metro Valderas. ¿No? ¿Ya me entendiste? Mira, ahí hay pergaminos que venden bíblicamente, que tu mente sea bíblica, que no traigas eso de esos dichos que a veces se confunden, los dichos mundanos con los cristianos. Dios no ama el pecado, pero sí al pecador. Eso no es cierto. Yo no, de verdad, yo he oído a cristianos decir eso. Dios ama al pecado, Dios no ama al pecador, pero ama al pecado. ¿Y en qué parte dice eso? Dios no ama el pecado, ama al pecador. ¿Y dónde dice eso? No, Dios no ama al pecado, y al pecador, ¿qué le va a pasar? Lo va a destruir. Entonces, no, por eso les digo que cuando ustedes vayan a dar un consejo, cuando ustedes vayan a hacer algo, tomen la Biblia. Si me van a edificar, pastor, le voy a mandar esto, digan, edifíquenme con algo de la Biblia, hermano. Yo, si les pongo algo en el grupo, o les pongo algo personal, o les pongo algo en el Facebook, ¿sí se han dado cuenta que les pongo versículos bíblicos? Porque no es a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria, sino que a nosotros no nos sirvió nuestra vida, no nos sirvieron nuestros pensamientos, ni nuestra filosofía, nacimos en pecado, estamos mal. Entonces yo tengo que recargarme como se recarga el Señor. Por eso les digo, ¿ustedes quieren verlo en Mateo 12 o lo quieren ver en Isaías 42 del 1 al 4? Donde ustedes lo quieran ver. Y dice aquí, de esta parte del versículo 18 al 21, les voy a poner unos temas de los que vienen ahí. Dice, Él es enaltecido y elegido, es guiado por el Espíritu Santo, heraldo. ¿Qué es un heraldo? Un mensajero a las naciones. Él actuó con apacible y manso. Él fue consolador de los débiles y al final salió victorioso. Ahora vamos a verlo por partes, ¿sí? Porque dice el 18, mirad mi siervo a quien he escogido. Ahí está siendo él escogido y va a ser enaltecido, ¿sí? Mi amado en quien se agrada mi alma. ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué está haciendo ahí el siervo elegido de Dios? ¿Sí? Dice aquí,
5. Ahora mostrará su elección y los elogios que el Padre le da a Cristo. Ahora lo va a mostrar. ¿Con qué? Con Juan 5. Vámonos a Juan 5. Juan capítulo 5, versículo 37. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Fíjense bien, lo envía el Padre y da testimonio de él, de que el Padre me ha enviado. A ver, 37, ok. Pero no habéis oído jamás su voz, no habéis oído jamás su voz. Ya me perdí. 38. Se los voy a volver a repetir en el 37, ¿sale? Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. 38. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que Él envió. Les está diciendo a todos los incrédulos, ¿sale? Ok, examináis las Escrituras, les dice a los fariseos, porque vosotros pensáis que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a hacer un alto ahí. Esa es la parte importante que quiero que entiendas, que cuando tu vida, tú anuncies al mundo que eres cristiano, las Escrituras tienen que ser la parte importante y primordial. Yo no te digo que no te leas otras cosas. ¿Cómo te lo he pedido que las leas? ¿Para qué? Para un acervo cultural. Pero si tú sacas del caballo de Troya un consejo para alguien, ya estás mal. Si tú tomas un legado de filosofía griega para dar un consejo, para meterlo en tu vida como algo real, ya estás mal. O sigues dependiendo de tus creencias y de las cosas que tú tienes, y te puedes dar cuenta cuando alguien te enmarca la Biblia, te molestas. Ay, todo por la Biblia, ya como que ya te fanatizaste. Dice aquí, les está diciendo a los fariseos, dice, examina las Escrituras porque vosotros pensáis, le está diciendo a ellos, ustedes examinan las Escrituras, Dios se las dio, ustedes conocen todo el Antiguo Testamento y las examinan porque piensan que en ella tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí y no crees. 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa, les dice, es Moisés. ¿Saben por qué? Porque ellos creían más en Moisés que en Cristo. Entonces les dice, si no creen en mí, los va a acusar Moisés. ¿Por qué? Dice aquí, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza, porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Si tú, hermano, no pones por obra lo que estás leyendo y únicamente lo metes aquí, ¿cómo? Ahora, ni metiéndolo nada más aquí, si ni siquiera lo conoces, pues ¿cómo?
¿Sí se entiende? Porque entonces aquí les está mostrando cómo lo eligió y cómo lo elogió el Padre, que es la parte, no sé si están viendo Mateo o están viendo Isaías, ¿no? Cuando estamos viendo el primero que dice, mirad mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, sobre él, ahora viene la otra parte donde dice, él fue guiado por el Espíritu, ¿sí? Sobre él pondré mi espíritu. ¿Sobre quién? Hombre. Sobre Jesús, hombre. Esto está muy precioso, ¿eh? Guiado por el Espíritu Santo. Fíjense bien, ¿eh? El Señor fue concebido por el Espíritu Santo, ¿cierto? Cuando fue bautizado por Juan, el Espíritu Santo descendió de él. ¿En qué momento el Señor fue lleno del Espíritu Santo? Cuando fue bautizado. ¿Por acá? Eric. ¿En qué momento? Cuando fue bautizado. Pues ya reprobamos, ya reprobó el y el Eric. Miren, tomen nota de esto. Cuando habla de Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, ¿desde dónde? Desde el vientre de su madre. Pues cuanto más Jesús. Exactamente, dice, Jesús es el Hijo y es uno eternamente con el Padre y el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo fue dado a Jesús en su naturaleza humana para darle poder. Por eso hemos insistido tanto en que ustedes tengan en su corazón y en su mente que cuando Jesús estuvo en la tierra hizo prodigios y milagros. Lo hizo como Jesús hombre por medio del Espíritu de Dios. ¿Sí se entiende? Porque Jesús, Dios, no necesitaba ese poder. No lo necesitaba. Él siempre ha sido, dice aquí, dice Jesús es el Hijo y es uno eternamente con el Padre y con el Espíritu Santo, que es la Trinidad. Entonces cuando descendió, cuando fue un acto que ellos nada más le dieron a conocer, pero él siempre desde que nació estaba lleno del Espíritu Santo. Hechos 10:38. No le creo, pastor. Pues no me crea, pero vamos a Hechos 10:38. Vamos a Hechos 10:38. Hechos 10:38. ¿Estás ahí, hermano? Amén. Dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, él hizo milagros, prodigios y señales, como Jesús hombre, porque el Espíritu Santo estaba con él, lo ungió. ¿Ok? Y luego, en Mateo, regresamos a Mateo 12, y dice el versículo 18, y a las naciones proclamará su justicia. ¿Ok? Y a las naciones proclamará su justicia. El Mesías es redentor en todo el mundo, pero no de todo el mundo. Eso es algo que yo quiero que entiendas, hermano. El Mesías es redentor en todo el mundo, aquí, en Occidente, en Oriente, en Groenlandia, en donde sea, pero no de todo el mundo. No vino por todos, vino por sus elegidos, vino por los predestinados, ¿ok? No de todo el mundo, no solo de Israel tampoco. ¿Ya se entendió? Porque los judíos decían, nosotros nomás. No. Génesis 12:3. Entonces, por eso ahí dice que él, Génesis 12,
3. Dice, bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A quién se lo está diciendo? Abraham. Sí, o sea, él es, dice aquí, el Mesías, él es el Redentor en todo el mundo, pero no de todo el mundo, ni tampoco de Israel nada más, les está diciendo a los judíos. Porque en Génesis 12:3, ahí está la promesa que en él serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ok? Y luego el verso 19 de Mateo 12 dice, no contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. ¿Qué significa esto, hermanos? Dice aquí que la mayor parte de los seres humanos que pretenden persuadir como líderes a las masas utilizan un sistema que se llama proselitismo. ¿Alguien sabe de esto? Por eso aquellos eran prosélitos. Proselitismo, actividad para atraer a nuevos partidarios a una causa mediante un mitin, mediante una concentración, campañas y todo ese tipo de cosas. Por eso nosotros, hermano, cuando vamos a evangelizar, lo hacemos con la Biblia, en lugares donde nos escuchen, porque no vamos a hacer proselitismo de Jesús. ¿Ya se entendió? Tú nunca nos verás a nosotros llevar pancartas, caminando por las calles, sonando cornetas, ir orando para ir limpiando de demonios las calles y que nos escuchen, ¿no? No, porque Jesús dice aquí, no contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. Porque Jesús no vino a hacer eso, no vino a hacer proselitismo. Esto lo hace la gente de las campañas políticas o de otras actividades que son los líderes, dice aquí, que quieren atraer a las masas. Por eso el Señor no está en oferta en ese sentido, hermano. En la evangelización, no sé si tú has visto que en muchas ocasiones han llenado el Estadio Azteca. ¿Cuántos millones para Jesús? Y dicen ellos que ganaron tantos millones para Jesús, haciendo este tipo de situaciones, y la palabra es muy clara, dice no. El Señor Jesús, por su parte, su dignidad, honestidad, integridad, partía de una única persuasión que nosotros debemos tener en cuenta: la verdad absoluta y única, predicada con mansedumbre y otras veces con autoridad, pero siempre resaltando la humildad. Nunca se portó como un agitador, ni emocional, ni físico. De verdad, hermano. Y nosotros nos deja plasmado para que cuando vayamos a evangelizar, lo hagamos con la palabra de Dios. Mañana regresamos al anexo, gracias a Dios. Mañana vamos a empezar otra vez la labor de predicar en ese lugar. Así que ya está, Eric, Celso, ¿dónde está Enrique? Siempre se me esconde, ¿dónde está? Acá está. No te hagas, Enrique, ya te vi. Y en espíritu, no, ni en espíritu, él ya está con el Señor. Jesús ya está con el Señor. No, ni nos va a estar echando porras, ni le vamos a decir, cuídanos, hermano Jesús. Esas son tonterías, ¿no? Ok, entonces, ¿sí se dan cuenta, hermanos, de este significado del versículo 19? Por eso nosotros no tenemos que hacer ese tipo de alardes para ir a predicar o a evangelizar, no, con Biblia en mano, lugar específico, hospitales, como sea. Cuando vamos nosotros ya tenemos un permiso, ya tenemos audiencia, y lo demás es de Dios. Ok, verso 20. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea. ¿Qué es eso? ¿Sí escucharon el video? ¿Qué significaba la caña cascada?
Ahí lo expresó muy bien la hermana en su video. La caña era una vara que utilizaban los pastores, así larga, y la utilizaban como flauta para las ovejitas, y le daban ese uso. Pero llegaba un momento que con el uso ya no servía, la quebraban la caña y la desechaban. ¿Sí se entiende? Por eso les pone el Señor Jesús este ejemplo. Y la mecha que humea, pues es aquella que se apaga, ya no enciende, pero queda saliendo el humito, ¿no? Y también llegaba un momento que, como ya no servía, pues era desechada. Pero dice aquí que la caña cascada y el pabilo humeante están representando, fíjate bien, seres humanos que están destrozados, listos para ser reemplazados. Ahora yo quiero que observes algo muy importante de esta enseñanza. La perversa condición de nuestra naturaleza humana, todos, sin excepción, es destruir. Nosotros somos destructores por naturaleza. Mira, un niño si ve caminar una cucarachita o a cualquier, la aplasta, ¿cierto? Y eso está en nuestra naturaleza. Somos destructores por naturaleza. Pero la preciosa divinidad y carácter de Dios es de regeneración. Por eso dice, aquellos seres humanos, ya no servían para nada, que estaban listos para ser destrozados, para ser aventados al infierno, ahora yo no los desecho, les está diciendo. ¿Por qué, hermano? Porque Él es el Dios de los desechados. ¿Qué decían los judíos de los gentiles que servíamos éramos como leña del infierno, ¿no? Muchos de ellos nos desechaban a los más débiles, a las prostitutas, a los cobradores de impuestos, a los asesinos, y dice el Señor, no. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, no los va a hacer menos. Vean lo que dice 1 Corintios 1:28. Es un versículo que ya es muy conocido también por muchos de ustedes. 1 Corintios 1:28. 1 Corintios 1:28. Dice, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Esos son los caña cascada y los pabilos humeantes. Es a lo que se refiere el Señor. Dice, de lo más vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Entonces el Señor es el Dios de los desechados. Pero sí debemos tener en cuenta, hermano, que nosotros debemos de dejar de ser destructivos con nuestra mente, con nuestra palabra, con nuestros hechos, con nuestras intenciones. Porque somos cristianos, hermano. A estas alturas del partido, con el conocimiento que tienes, con el Espíritu Santo, tus relaciones con los seres humanos deben ser diferentes. Ya no se deben ser destructivos. Pero Él me está destruyendo, pastor. Pues no importa, es Él, es ella, quien sea. Pero tú ya no, hermano. A ti lo que te corresponde es que de tu alma salga el perdón, el contentamiento, el que tu alma ya sea regenerada, porque es el Espíritu Santo el que nos regenera. A estas alturas del partido nosotros no debemos tener resentimientos, hermano, ni odio. Si nos enojamos, si podemos enojarnos, pastor, no lo digo yo, lo dice la palabra que sí podemos tener el derecho al enojo, pero que no se convierte en odio, que no se convierte en resentimiento. En un día tú te puedes enojar, de verdad, o sea, llega Emanuel bien cansado del trabajo y si uno le sale con que no hay comida, pues se va a enojar, ¿no? Pero no debe de albergar odio ni resentimiento, ¿no? Hay un regaño leve y vete, pues vamos al Kentucky, perdón. ¿Cierto, hermanos?
Lo digo esto en zona de broma, pero es una realidad. Nosotros ya no debemos de albergar odio, porque nuestra naturaleza es de destrucción, porque de veras somos seres humanos que nacimos con esa perversa condición. Y Dios siempre tiene en su naturaleza ser regenerados. No podemos ser una familia que esté siempre peleando, hombre, agarrándose del chongo, agarrándose de las greñas, o sea, hablando de la gente. Oye, ya, mamá, ¿ya viste a Lourdes cómo es? No, pues ¿cómo? ¿Sí se entiende? Entonces, por esa razón, el capítulo 20 nos habla de esa caña cascada. Por eso nos regenera el Señor, no nos desecha. Otros sí nos pueden desechar, otros dicen, yo no doy un quinto por este, pero el Señor no. Versículo 21, para cerrar, una cosa preciosa que tiene ahí el Señor, dice, hasta que lleve a la victoria la justicia, y su nombre pondrán y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Al final de cuentas, con todo esto que estamos observando de nuestra condición, Él nos llevó a la victoria. Él fue victorioso con su muerte para darle gloria a su Padre, y en segundo lugar, para traernos salvación a nosotros. Y esa es la victoria. ¿Sobre quién venció? Sobre nuestro tirano, el pecado. El pecado es el que habita en nosotros. Es el peor depredador. No, pastor, es que el diablo me hizo. No, el diablo luego ni se mete, ¿no? Le da miedo al diablo tu pecado. Y no, yo no, está peor que yo, va a decir el diablo, ¿no? De veras, ¿no? A veces parecemos endemoniados. Pero la situación es que el pecado de los tres adversarios es el más duro, el pecado que habita en mí. Ya lo venció el Señor. El decir yo estoy en victoria por alardear no sirve. No sirve. Cuando yo diga estoy en victoria es de lo que les decía hace ratito, que ya mi corazón está en paz con todo el mundo. No nada más con mis hermanos en la congregación, no nada más con mi esposo en la familia, no nada más con mis hijitos que quiero mucho, no, con todos, hermano, con todos, con el vecino, con la vecina, con el jefe de trabajo. O sea, esa es la victoria sobre el pecado, que yo ya no lo practico, que sí va a haber momentos en que me agarre mal parado. Hemos tenido a veces situaciones fuertes, ¿no? Tanto en la calle como en la familia. Pero definitivamente ahí está la victoria, que recordemos que esa victoria no partió de nosotros, esa victoria te la trajo Jesús. Seamos agradecidos, pongamos atención y pongámoslo en práctica. Sobre la muerte, caramba, ¿por qué tener miedo a morir? ¿Por qué tener miedo a morir si ya el Señor la venció? Nosotros pasamos de un estado a otro. Aquí cierras tus ojos y los abres allá entre ángeles y la presencia de Dios. Lo que tenemos que estar preocupados, y no me canso de decírtelo, es que nos pongamos a trabajar, que haya más gente. Ya va a regresar también el hospital, probablemente el viernes, a lo mejor con una persona, nada con una mujer, ¿no? Y si yo esto se los comunico entre lunes y martes, ya debería de haber una hilera como de 10 hermanas apuntándose. Yo, pastor, para tal fecha, yo para la otra, y ir a predicar. Ay, no, pero es hospital y a lo mejor va a haber otros virus más. Por amor de Dios. Tenemos que ir cubiertos con nuestro cubreboca. O sea, ahorita las niñas de mi hermana Alejandra traían su careta, sus guantes. Si quieren pónganse una escafandra. Pero vayamos a predicar, hermano, vayamos al hospital, vayamos por esas almas que necesitan, que no se mueran sin Cristo. ¿Sobre qué otra cosa nos dio la victoria el Señor? Sobre los demonios. Ya dijimos la muerte, ¿no? Que es lo que estamos diciendo. Sobre los demonios. ¿Por qué le tienes miedo al chamuco, dicen, ¿no? Al chanclotas. No. Tampoco se le ofenden a los espíritus chocarreros, dice el Señor que no se le ofenden.
sino que simple y sencillamente le digamos que el Señor te reprenda, porque si el ángel, capitán del jefe de todos los ángeles, que tiene un poder que Dios le ha dado, no se atrevió a proferir maldición sobre ellos, imagínate nosotros, menos, o sea, vamos a salir lastimados un día. Ellos tienen un poder tremendo, entonces lo que tenemos que hacer es no estar en la falsa, no, pues Dios está conmigo, y guaguaguay, ¿no? No, que el Señor te reprenda y tan, ellos están derrotados, ellos no tienen poder sobre nosotros, ellos no nos van a llevar al infierno. Entonces, la justicia de nuestro Señor nos ha dado la victoria. La justicia del Señor nos ha dado nuestra victoria. Cerramos con Salmo 68:3. Salmo 68:3. Vamos al libro de los Salmos. En el capítulo 68, en el versículo 3. Si nosotros, hermano, estamos en victoria sobre estas situaciones, dice que alégrense, pero alégrense los justos, nosotros, no porque seamos buenitos, ni tenemos actos de bondad, sí, porque ahora Dios ha puesto, ¿qué ha puesto en nosotros? Las buenas obras para que las llevemos a cabo, pero no somos justos por eso, somos justos porque estamos justificados por Dios. Entonces dice aquí los justos, alégrense, regocíjense delante de Dios, sí, que rebosen de alegría, de optimismo, de un buen ánimo. Deja atrás la ira, el resentimiento, la neurosis, deja todo eso en manos de Dios. Cuando te encuentres en esa situación, pues ven a una consejería, o sea, dobla tus rodillas a la hora que sea, pídele a Dios que aleje de ti ese tipo de situaciones, porque Él nos ha dado la victoria, el Señor nos ha hecho victoriosos, pero no equivocadamente como creemos, en salud, en prosperidad, en dominio, no, o sea, sobre el pecado, hermano, que nos, ¿sí? Podemos comer frijolitos y arroz, contentos, de verdad. Ayer nos comimos un rico suadero, ¿va? Contentos. Pero a veces no hay para suadero, a veces nada más hay para huevito, contentos. Que nos dio el COVID, pues tómate tus medicinas, ve a ver al médico, ¿no? No tengas esa situación también de, no, pues la fe de Dios, no, ve a ver al médico, sométete a un tratamiento. Nosotros no estamos en contra de eso, estamos a favor de la ciencia porque Dios está a favor de la ciencia, pero ten fe, ¿sí? Y en cuanto salgas, ponte a trabajar otra vez para el Señor. Entonces, Él nos ha dado la victoria, y como pueden ver, hermanos, ya sea que lo hayas visto en Isaías, ojalá algunos lo hayan visto en Isaías 42, del 1 al 4, y otros lo hayan visto en Mateo 12, como Él es el siervo escogido. Él es el siervo escogido, Él es nuestro Salvador, Él es el precioso Señor con un carácter divino, y como hombre nos representó en la tierra, murió como hombre, sangró, la sangre preciosa de Cristo es la que nos salvó. Y por ahí se ha dicho de paso, no estés tampoco con esas situaciones de que me cubro con la sangre de Cristo, porque esa también es una situación que no es acorde a lo que es la Biblia, ¿sí? La sangre de Cristo tenía un propósito, derramarla para que nosotros fuéramos salvos, y ¿no? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa mañana, tarde, Señor. Pues no te pedimos, Señor, que pongas por obra en nosotros este conocimiento de ti, Señor, tan bueno, tan perfecto, que si es verdad, Señor, que nosotros vamos creyendo que fuimos salvados para que la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, estuviera impregnándose con nosotros el tiempo que tú decidas de vida que tengamos aquí en la tierra, que así sea, Padre. Amén a esa situación.
Y hoy nos dimos cuenta del carácter divino, de cómo, Señor, siendo el siervo escogido, nos ha dejado ejemplos a seguir, para que nosotros, Padre, podamos acercarnos a ti lo más posible, que caminemos, hablemos, pensemos y obremos como tú lo hiciste, Señor. Que seamos sabios y entendidos de estas escrituras, para que podamos caminar en este mundo confiados en ti, libres en verdad, Señor, de todas las ataduras del mundo, y que llegado el momento, Padre, cuando tengamos que ir a tu presencia, estemos en paz. Padre, yo te pido, mi Dios, que nos des también la oportunidad todos los días de nuestra vida de agradecer tus bendiciones, Padre. Nosotros sabemos que al tener el control de todo, tú sabes cómo va a ser mi día, el día de hoy y el día de mañana. Y ya sea que haya o no haya, te agradezcamos, Señor. Ya sea que haya salud o enfermedad, seamos agradecidos, Señor. Ya sea que en un momento determinado, que algunos pastores, como probablemente uno ahorita ya esté en la cárcel, él te está agradeciendo, Señor. Tal vez le esté diciendo a su familia: llegó tu turno, John. Pero Dios quiera que nos guarde, Señor, de todo aquello, Padre, que es tu voluntad. Estamos a tu disposición. Yo pongo en tus manos a estas ovejas, Señor, para que tú las guardes y las cuides y hagas en ellas tu voluntad. Gracias, Padre. Honra y gloria sea para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice...